4.700. Ese era el número exacto de personas que seguían a Tim Paine en Instagram hace apenas 2 semanas, menos que el público de una panadería popular en Buenos Aires. Un número discreto, casi invisible, para un jugador que pasó 16 años recorriendo ligas que el mundo rara vez se detiene a mirar. Pero hoy, ese mismo hombre es el centro gravitacional del Mundial 2026. 5 millones de personas lo siguen minuto a minuto. Superó a los All Blacks. Superó las expectativas de cualquier analista. ¿Cómo es posible que un futbolista profesional, habituado al anonimato de las gradas vacías, se convierta de la noche a la mañana en la cara más buscada del planeta? Todo comenzó con un argentino, un teclado y 4 palabras lanzadas al vacío digital. En 72 horas, la vida de Tim Paine se fracturó en 2. El antes, donde nadie conocía su nombre, y el ahora, donde el mundo entero grita su historia. No hubo goles milagrosos, ni trofeos mundiales, ni escándalos mediáticos que justificaran semejante explosión. Sin embargo, aquí estamos. El teléfono de Tim no deja de vibrar. La FIFA lo etiqueta. Google dedica animaciones a su nombre. Y en algún lugar del mapa, 5 millones de desconocidos esperan que el número 6 pise el campo. Bienvenidos al expediente que desafía toda lógica del fútbol moderno. Para descifrar cómo un hombre común terminó en el ojo del huracán mundial, hay que mirar más allá del ruido digital. Tim Paine no es un improvisado. Nacido en Auckland, su vida ha sido una constante disciplina de 16 años de carrera profesional. No estamos ante un jugador mediocre, sino ante un atleta serio que ha disputado más de 50 partidos internacionales representando a Nueva Zelanda. Su rutina ha sido siempre la misma. Entrenamientos al amanecer, viajes interminables entre estadios secundarios, y la presión constante de ligas que las cámaras de televisión ignoran. Ha construido su trayectoria en el silencio, lejos de las luces de neón y los contratos millonarios. Durante años, su nombre solo aparecía en las hojas de estadísticas de los entrenadores y en las crónicas locales de Oceanía. Cada pase bien entregado, cada cobertura defensiva y cada minuto sobre el césped quedaban registrados en un vacío mediático. Él cumplía con su parte: profesionalismo absoluto, entrega física total y una carrera construida sobre la honestidad del trabajo diario. Sin embargo, para el resto del mundo, Tim Paine simplemente no existía. Era un engranaje invisible en una maquinaria futbolística que solo premia el brillo de las superestrellas. Hasta que la lógica del anonimato se rompió por completo. Todo empezó en el Auckland City. Allí, entre títulos locales y el peso de ser una joven promesa oceánica, Tim Paine comenzó a trazar un camino que parecía destinado a romper el cerco de la invisibilidad. En 2012, la oportunidad llegó. El Blackburn Rovers, un gigante del fútbol inglés, abría sus puertas. Tim aterrizó en Inglaterra a los 20 años, con una maleta cargada de ambición y la convicción de que el fútbol de Nueva Zelanda podía pelear en la mesa de los grandes. Cada entrenamiento era una batalla por la supervivencia. Corría más que nadie, chocaba contra defensas experimentadas y esperaba el llamado del técnico, pero el teléfono nunca sonó. Los meses se convirtieron en una espera agónica en el banquillo, observando cómo los minutos de juego se le escapaban entre los dedos. El sueño europeo se desmoronó sin hacer ruido. En 2014, el club le notificó que no renovarían su contrato. Quedó libre. Sin equipo, sin contrato y lejos de casa, tuvo que replantearse todo. Pasó por los Portland Timbers, buscando un refugio que nunca terminó de consolidarse, hasta que el Wellington Phoenix lo rescató en 2019. Tim regresó al punto de partida, cargando con la frustración de haber rozado la gloria para terminar de nuevo en la sombra. Aquel joven que soñó con conquistar Europa volvió a la rutina, convirtiéndose en un profesional eficiente pero ignorado por el mapa global del éxito.
Pero incluso el profesional más disciplinado tiene un punto de quiebre. En 2020, con el mundo bajo el estricto confinamiento de la pandemia, Tim se encontraba en Sydney, lejos de las canchas y bajo la presión del aislamiento. Una noche de alcohol transformó su vida pública. Sin pensarlo, subió a un carrito de golf y comenzó a conducirlo por la vía pública. El vehículo se movía erráticamente entre el tráfico. La policía lo detuvo de inmediato. A la mañana siguiente, la noticia no estaba en la sección deportiva, sino en las páginas de sucesos. El Wellington Phoenix reaccionó con dureza, una sanción inmediata y una advertencia pública. Tim tuvo que enfrentar el escrutinio de los medios y la desaprobación de sus seguidores. Se vio obligado a publicar una disculpa formal ante los medios locales, admitiendo su error y aceptando las consecuencias disciplinarias impuestas por el club. Aquel episodio fue una mancha en su expediente, un momento de fragilidad humana que lo expuso a una vergüenza pública que él nunca buscó. Durante semanas, cada vez que salía a entrenar, sentía el peso de la mirada ajena, recordando aquel error en el carrito. Sin embargo, cumplió con cada día de castigo, volvió a ponerse los botines y se sumergió nuevamente en el anonimato de su rutina. Se convirtió en el mismo jugador silencioso de siempre, trabajando bajo el radar, intentando enterrar aquel suceso bajo capas de profesionalismo y esfuerzo constante, esperando que el mundo terminara de olvidar lo ocurrido en las calles de Sydney. El polvo de Sydney quedó atrás, pero la huella del error persistía en el silencio de los estadios. Tim Paine volvió a Wellington y, con la cabeza baja, se reintegró a la disciplina diaria del Fénix. Su vida recuperó la cadencia monótona de un profesional que sabe que nadie lo está mirando. Cada mañana, el despertador suena antes de que salga el sol. Tim se ajusta los cordones, pisa el césped húmedo y comienza el ciclo: correr, pasar, marcar, repetir. Nadie lo detiene para pedirle una foto. Ningún periodista espera su salida de los vestuarios. Su nombre, en las estadísticas de la liga, apenas ocupa una línea más en una lista interminable de jugadores. Tim se convirtió en un fantasma del sistema, un engranaje que funciona con precisión pero sin reconocimiento. Sus días se miden en kilómetros recorridos sobre el campo y en la paz de un anonimato casi absoluto. Es una rutina limpia, sin sobresaltos, donde el éxito no es un trofeo, sino completar un entrenamiento más sin lesiones. Los partidos de fin de semana se juegan ante gradas que no corean su nombre. Él es, en esencia, la definición del jugador invisible que ama el juego por encima de la fama. La calma es total. No hay redes sociales vibrando, no hay notificaciones, solo el sonido del balón golpeando la red en un campo de entrenamiento vacío. Es el estado de reposo perfecto, una burbuja de normalidad donde nada parece capaz de alterar el curso de una carrera que ha aceptado su destino en la periferia del mundo. Tim Paine camina hacia su casillero, ajeno a que esa tranquilidad está a punto de romperse en 1000 pedazos. A miles de kilómetros, en una habitación iluminada solo por el resplandor de varias pantallas, Valen Scarsini observa una base de datos interminable. Es finales de mayo de 2026. El mundo aguarda el inicio del Mundial, pero para Scarso, el torneo es solo un escenario. Él busca algo más. Su dedo recorre listas de nombres, estadísticas de ligas olvidadas y perfiles de jugadores que el algoritmo ignora. Él se hace una pregunta que rompe la lógica del mercado. ¿Qué pasaría si el futbolista menos conocido se convirtiera, de repente, en la figura central del planeta? El cursor se detiene. El nombre aparece en la pantalla. Tim Paine, 4.700 seguidores. Un número insignificante. Una cifra que apenas supera a la clientela de un negocio de barrio. Scarsini analiza cada dato, cada partido jugado en Nueva Zelanda, cada registro invisible. No busca al mejor, busca al más ordinario. El plan se gesta en silencio.
Valen prepara su equipo de grabación, ajusta la iluminación y revisa su guión. Hay una electricidad estática en el aire. La certeza de que un solo clic puede alterar la realidad. Él sabe que lo que está a punto de lanzar no es solo un video, es un experimento social sin precedentes. Scarsini mira a la cámara, respira hondo y presiona el botón de inicio. La incertidumbre flota en el ambiente. El destino de un hombre que entrena en Wellington está a punto de ser interceptado por un extraño en Argentina. Todo está listo. El experimento está en marcha. El video se publicó al principio solo un goteo de interacciones, pero pronto el algoritmo se desata. La cifra de 4.700 seguidores empieza a girar como un contador de gas roto. 10.000, 50.000, 100.000. En el centro de entrenamiento de Wellington, Tim Paine está sentado en el suelo, atándose los cordones, cuando su teléfono, olvidado sobre un banco, empieza a vibrar sin pausa. Es un zumbido constante, un sonido metálico que rebota contra las paredes del vestuario. Tim lo levanta. La pantalla está congelada por el exceso de notificaciones. Instagram es un río desbordado de etiquetas, mensajes directos y solicitudes de amistad, que llegan desde ciudades que ni siquiera sabe ubicar en el mapa. Intenta deslizar el dedo para cerrar la aplicación, pero el dispositivo se calienta en su mano. Los números no dejan de subir. Cada segundo, cientos de personas nuevas se suman a su perfil. Tim mira a sus compañeros, que lo observan con extrañeza. Él intenta decir algo, pero no encuentra las palabras. El silencio del vestuario ha muerto, reemplazado por la vibración maníaca de su equipo. En apenas 72 horas, el contador alcanza el 1.000.000. La realidad ha sido fracturada. Ya no es solo un jugador de la Liga de Nueva Zelanda. Es un fenómeno global que él mismo no comprende. El teléfono vuelve a vibrar, una y otra vez, mientras Tim observa la pantalla con la mirada fija, incapaz de entender que su vida, tal como la conocía, ha dejado de existir para siempre. El contador de seguidores no se detiene, supera el 1.000.000, luego los 2, y en menos de una semana, la cifra se dispara hasta los 5 millones. Tim Paine es ahora más seguido que las grandes potencias deportivas del mundo. La locura digital llega a las oficinas centrales. La FIFA, en un movimiento inédito, publica una fotografía suya en sus redes oficiales, validando el fenómeno ante millones de espectadores. Google responde creando una animación especial que despliega su nombre en cada búsqueda. El caos ya no es solo un experimento, es la noticia deportiva más importante del año. Entonces, el ritmo de los estadios cambia. Aparecen las primeras banderas con su apellido. En las redes sociales surge el cántico que define la era. No pain, no gain. La frase se convierte en un eslogan viral, impresa en pancartas y coreada por miles de personas. La música estalla en cada rincón digital, marcando el pulso de un mundial que ha encontrado a su héroe improbable. Tim observa desde la distancia cómo su nombre se ha transformado en un himno global. Lo que empezó como un clic en una pantalla de computadora ha terminado en una movilización masiva que desafía toda lógica. El experimento ha triunfado. La realidad ha sido reescrita por la voluntad colectiva de 5 millones de desconocidos. El nombre de Paine brilla ahora en la cima, consolidado como el símbolo absoluto de la victoria de lo inesperado sobre lo establecido. El epicentro de la tormenta se traslada a Miami. Valen Scarsini, el responsable de este terremoto digital, aterriza en la ciudad. Camina por la zona de prensa del centro de entrenamiento donde Nueva Zelanda se prepara. Entre el bullicio de cámaras y periodistas, localiza el objetivo. Tim Paine camina hacia él. No hay guardaespaldas, no hay distancias de estrella. Tim se detiene, extiende la mano y ofrece una sonrisa breve. Scarsini lo mira, buscando rastros de la presión de 5 millones de ojos clavados en su perfil, pero solo encuentra a un profesional que sigue repasando sus ejercicios tácticos. Se dan la mano.
El contacto es firme, real, despojado de cualquier artificio mediático. Scarsini intenta explicar la magnitud de lo que ha provocado, pero Tim simplemente asiente. Devuelve un gesto de agradecimiento y vuelve a concentrarse en el balón. Es un momento de absoluta sencillez. La locura que ha consumido Internet durante días se detiene ante la calma de este hombre. En ese apretón de manos, la burbuja virtual toca el suelo. Tim no se ha transformado. Sigue siendo el mismo jugador que entrenaba en soledad. La fama mundial no ha cambiado su ritmo ni su mirada. El círculo se cierra. Lo que nació en una pantalla de computadora se valida en un encuentro físico, demostrando que, incluso cuando el mundo entero decide observar, la esencia de un deportista permanece intacta, imperturbable ante el ruido de la gloria instantánea. Hay miles de Tim Paine repartidos por el planeta. Son futbolistas que sudan cada gota de esfuerzo en ligas menores, jugadores que aman el juego, aunque el juego no los mire a ellos. Durante años, su trabajo queda confinado al silencio de estadios vacíos y contratos modestos. Pero por un breve instante, gracias a la curiosidad de un creador de contenido, el mundo se detuvo para observar a uno de ellos. Nueva Zelanda pisa el césped del estadio. Entre la multitud, 5 millones de personas mantienen la mirada fija en el número 6. No lo hacen por un título, ni por un escándalo, sino porque alguien decidió, con un solo clic, que su historia merecía ser contada. La lección es simple. La visibilidad es un acto de voluntad, pero no todas las historias terminan en este equilibrio. Existe otro lado de la moneda, un lugar donde la fama, el dinero y los clubes más grandes del mundo se convierten en una trampa mortal. Si el ascenso de Paine te sorprendió por su pureza, el siguiente expediente te llevará al abismo. La historia de un jugador que tuvo el mundo a sus pies y terminó perdiéndolo todo. La caída de un gigante te espera justo aquí arriba. Haz clic para descubrir qué sucede cuando la gloria se convierte en una carga imposible de sostener.